Estamos aquí, en el lado oeste del Monte del Templo, donde se encuentra la famosa y más antigua puerta. Esta puerta ha estado bloqueada y sellada así durante casi 2000 años. Nadie puede pasar por ella y entrar al Monte del Templo. Chicos, ¿qué está pasando? Esta es la Puerta Dorada, la Puerta Oriental, conocida como la Puerta de la Misericordia de Jerusalén. Y al estar frente a ella, uno se da cuenta de algo inquietante. Ha permanecido sellada durante siglos. Aquí hay un lugar donde el tiempo parece detenerse. La gente pasa a diario, ajena a lo que se encuentra ante ellos. Pero si te detienes, aunque sea un instante, y escuchas más allá del ruido, tal vez empieces a sentirlo. Una puerta cerrada durante casi 500 años, incrustada en una antigua piedra. Para algunos, es solo historia, pero para otros, es una promesa que se avecina. Porque tanto la tradición judía como la cristiana hablan de un día en que el Mesías entrará por esta misma puerta. Y ahora, algo está cambiando. Cae polvo, las piedras se mueven, un silencio comienza a romperse. ¿Es esto decadencia? ¿O se trata de un designio divino? Y si es así, ¿qué significa para el mundo? ¿Es esta la tan esperada señal del regreso de Cristo? Acompáñennos mientras desvelamos el misterio que se desarrolla en Jerusalén. Y no olviden darle a me gusta, suscribirse y activar las notificaciones, porque las señales podrían estar ya presentes. Para comprender esta puerta y su significado, debemos remontarnos a las profundidades de la historia. A principios del siglo XVI, el Imperio Otomano gobernaba Jerusalén, una ciudad ya impregnada de siglos de profecías, recuerdos y expectativas. Era una época de poder y ambición, y en su centro se encontraba Solimán el Magnífico, un gobernante conocido por remodelar las murallas de la ciudad con precisión y visión. Pero entre todas sus decisiones, una destaca no por lo que construyó, sino por lo que selló. Ordenó que se cerrara la puerta oriental. Ningún decreto explica el motivo. Ningún registro revela su razonamiento. Y sin embargo, el silencio que rodea esa decisión parece casi intencional, como si la respuesta nunca hubiera estado destinada a ser escrita, sino solo comprendida. Porque en aquel entonces, Jerusalén no era solo una ciudad bajo dominio, era una ciudad llena de expectativas. Se recordaban voces ancestrales. Las profecías volvieron a resonar. Muchos creían que el Mesías vendría del este y que entraría en la ciudad santa por esa misma puerta. Así que la puerta se cerró. Y entonces, ocurrió algo más premeditado. Un cementerio fue erigido justo enfrente, no por casualidad, sino intencionadamente. Según la ley judía, los descendientes de sacerdotes, aquellos que portan un deber sagrado, no pueden atravesar lugares de muerte sin contaminarse. Si el Mesías fuera tal figura, entonces esto no sería solo un muro de piedra, sino una obstrucción espiritual, una barrera no solo arquitectónica, sino también legal, de pureza, de imposibilidad, una puerta destinada a la llegada del ungido de Dios, sellada deliberadamente, un umbral de promesa, rodeado de muerte. Y sin embargo, la historia siempre ha contado la misma historia. Faraón se opuso a lo que se decía, y el mar respondió. Babilonia se alzó con poder y cayó con el tiempo. Roma gobernó con autoridad y se convirtió en recuerdo. Una y otra vez, los reinos han intentado resistir lo escrito, y una y otra vez, lo escrito ha perdurado silenciosamente, porque la profecía no se mueve por la fuerza, sino por la certeza. La Biblia habla de esta puerta no por su nombre, sino a través de la dirección, la visión, el movimiento. El profeta Ezequiel, exiliado en Babilonia, vio algo que resonaría a través de los siglos. Vio la gloria del Señor, radiante e imponente, entrando al templo desde el este, a través de lo que hoy reconocemos como la Puerta Oriental. Pero antes de ese momento de regreso, presenció algo más pesado. La misma gloria que se marchaba, se alejaba, se movía de nuevo hacia el este, lejos de la ciudad. Es un patrón escrito en la propia escritura, presencia, luego partida y la promesa de regreso. Y entonces, siglos después, el patrón se repite, no en una visión, sino en la historia. Jesucristo se acerca a Jerusalén. La ciudad se agita. Las multitudes se congregan. Pero no viene como los reyes de antaño, sin ejército,
sin carro. En cambio, cabalga sobre un asno, cumpliendo las antiguas palabras del libro de Zacarías. He aquí, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asno. Y el camino que toma no es casual, es preciso. Desde el Monte de los Olivos, cruzando el valle de Cedrón, hacia la puerta oriental. La misma dirección, la misma alineación. Un cumplimiento silencioso, casi imperceptible, pero exacto. Pero ni siquiera eso fue el final. Tras la resurrección, regresa una vez más al Monte de los Olivos, y desde allí asciende. Y en ese momento se pronuncia una promesa. Regresará por el mismo camino por el que partió, sin cambios ni simbolismos. El mismo sendero. Y el profeta Zacarías lo confirma. Sus pies se posarán sobre el Monte de los Olivos. Y así, el patrón se repite. La puerta vigila. La profecía espera. Y durante 2000 años se ha ido construyendo hacia algo más. La puerta hoy, un muro de piedra y un susurro de cambio. Hoy, la puerta oriental permanece sellada. Sus dos arcos, antaño abiertos al mundo, están rellenos de piedra, silenciosos, inmóviles, y sin embargo, la ciudad que la rodea dista mucho de estar quieta. Jerusalén está viva. Capas de historia, fe y conflicto se entrelazan en sus calles como un tapiz infinito. El muro de las lamentaciones resuena con la oración. La cúpula de la roca brilla bajo el sol. Los mercados rebosan de vida. Pero si uno camina hacia el muro de las lamentaciones y se detiene ante la puerta de la misericordia, algo se siente diferente. No es solo el silencio, sino lo que hay tras él. Y esto es lo que está causando una silenciosa conmoción en los círculos proféticos en este momento. Tras 500 años de completa quietud, algo ha comenzado a cambiar. Testigos locales informan de movimientos y actividad inusuales en los alrededores del lugar. Líderes religiosos de diferentes credos han mantenido conversaciones urgentes en privado. Y quizás lo más sorprendente de todo es que los principales medios de comunicación han guardado silencio. Cuando una profecía comienza a cumplirse, rara vez se anuncia. No llega con titulares ni declaraciones oficiales. En los últimos años han comenzado a circular rumores. No se trata de informes dramáticos, sino de observaciones discretas. Los guías turísticos israelíes hablan de polvo que se filtra por las juntas selladas y de desplazamientos de piedras que antes no existían. Los ingenieros han notado sutiles desalineaciones, y algunos afirman haber oído leves crujidos en el interior. No se ha ofrecido ninguna explicación oficial, y muchos la descartan, atribuyéndola a la erosión, a los desplazamientos de los cimientos o al envejecimiento natural de una ciudad antigua. Pero para otros se siente como un susurro, un movimiento bajo la superficie. En Mateo 24, Jesús habló de las señales, las guerras, los rumores de guerras, el temblor en la tierra, las voces que clamaban desde el desierto. Y él dijo, velad, porque no sabéis la hora. Hay una realidad más profunda bajo la superficie de las piedras, una que no podemos ver ni medir, pero que sí podemos discernir. Las Escrituras no evitan esta verdad, sino que la revelan. Hebreos 11:2-3 nos dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por mandato de Dios, de manera que lo que se ve no fue hecho de lo que se ve. Es una verdad que nos hace humildes. El mundo visible, todo lo que conocemos, surge de lo invisible, y esto cambia nuestra percepción de todo lo que nos rodea. Significa que el plano físico no es la historia completa, sino el eco, la superficie, el reflejo de una realidad mayor. Cuando contemplamos la puerta oriental, no solo vemos piedra caliza y argamasa centenaria. Vemos un umbral entre lo natural y lo divino. En las Escrituras, Dios rara vez actúa con estruendo. Él actúa de maneras que parecen insignificantes para el mundo, pero de consecuencias eternas. Un susurro a Elías, no viento ni fuego. Un niño en un pesebre, no en un trono. Un rey entrando montado en un asno, no en un carro. No son coincidencias, son designios divinos. Revelan que el cielo se mueve silenciosamente, pero con un propósito absoluto. Que el reino de Dios comienza como una semilla, invisible, antes de transformarlo todo. Así pues, cuando presenciamos algo inusual en la puerta oriental, polvo que cae, piedras que se mueven,
sonidos que emanan del interior. No debemos apresurarnos a descartarlo. Debemos preguntarnos, ¿es esta la clase de señal que Dios siempre nos ha dado? Para comprender mejor la puerta, debemos mirar justo enfrente. Allí, elevándose como un testigo silencioso en el horizonte oriental, se encuentra el Monte de los Olivos. No se trata solo de geografía, es un eje espiritual, uno de los lugares más sagrados de la tierra, y su conexión con la puerta oriental no es casual. Es intencionada y precisa, escrita tanto en la tierra como en la profecía. Ezequiel fue el primero en verla. En su visión, la gloria de Dios se apartó del templo y se dirigió hacia el este, posándose sobre el Monte de los Olivos. Fue un momento cargado de dolor, la presencia de Dios abandonando su morada. Pero la historia no terminó con su partida. Más tarde, a Ezequiel se le mostró algo más, el regreso. La gloria del Señor viniendo de nuevo desde el este, entrando una vez más por la puerta, por el mismo camino, en la misma dirección. Un patrón establecido de presencia, partida y regreso. Siglos después, ese patrón se desarrolló en la historia. Jesús estaba en el Monte de los Olivos. Desde allí, descendió hacia Jerusalén, cruzando el valle de Cedrón, entrando por la puerta oriental, mientras el pueblo gritaba, ¡Hosana! En Zacarías 9:9 se cumplió. La gloria volvió a pasar por la puerta, no con poder, sino con humildad. Pero ese no fue el momento final. Después de la resurrección, Jesús regresó a esa misma montaña, y desde el Monte de los Olivos ascendió al cielo. Mientras los discípulos lo observaban, los ángeles anunciaron, este mismo Jesús volverá de la misma manera en que lo han visto partir. Y Zacarías nos dice claramente, en aquel día sus pies se posarán sobre el Monte de los Olivos. No es una metáfora, es geografía, es una trayectoria, es una línea trazada por el mismo cielo desde el monte, a través del valle, hasta la puerta. En cada generación hay observadores, personas que sienten el peso del tiempo, que perciben que la historia no está a la deriva, sino que avanza con intención. No se limitan a observar el mundo, sino que lo trascienden. Y en los últimos días, muchos de estos observadores se han sentido atraídos por un lugar en particular, la puerta oriental de Jerusalén. Algunos son eruditos, algunos son peregrinos, otros son pastores, escritores o creyentes silenciosos de corazón abierto, con orígenes y caminos diferentes. Sin embargo, sus testimonios comienzan a coincidir, un patrón que se repetía en las voces. Algunos se habían quedado cerca de la puerta y habían sentido algo inconfundible, no emocional, no imaginario, físico. Una vibración tenue bajo sus pies, como un zumbido profundo en la tierra misma, como si el suelo recordara algo enterrado hace mucho tiempo. Otros han presenciado como una fina capa de polvo se deslizaba desde los arcos sellados, sin viento, sin causa visible, solo una liberación lenta y constante, como si las propias piedras respiraran después de siglos de silencio. Y algunos hablan de algo aún más inquietante, sonidos débiles provenientes del interior, no de maquinaria ni de movimientos externos, sino de una presión, un gemido silencioso, como si algo se moviera detrás de la pared. No se trata de afirmaciones aisladas, sino que son recurrentes, y resuenan con algo mucho más antiguo. En Isaías 62:6 está escrito, sobre tus muros, Jerusalén, he puesto centinelas que nunca callarán, ni de día ni de noche. Los centinelas no fueron elegidos para predecir, sino para observar, para permanecer despiertos, para reconocer la alineación cuando se presente, porque Jerusalén no es solo una ciudad, sino el centro de un patrón. Mencionada más de 800 veces en las Escrituras, se erige como lo que muchos llaman el punto cero espiritual, el lugar donde el cielo y la tierra se han entrelazado una y otra vez. Aquí Salomón construyó el templo. Aquí los profetas hablaron. Aquí Jesucristo caminó, enseñó y lloró. En el Evangelio de Lucas 19:42, miró la ciudad y dijo, si tan solo supieras lo que te traería paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Y esa advertencia jamás se ha desvanecido por completo. El Salmo 122 no sugiere, sino que ordena, oren por la paz de Jerusalén, porque esta ciudad es más que historia,
es posicionamiento. El mundo cambia, las naciones surgen y caen, pero Jerusalén permanece. Así, la pregunta vuelve a surgir, no con fuerza, pero sí con persistencia. Si esta ciudad ocupó un lugar central en el pasado, lo ocupará de nuevo. En los últimos días, muchas personas han reportado escuchar sonidos extraños que se extienden durante toda la noche, tonos sostenidos que parecen subir y bajar sin un origen claro. Lo más llamativo es el lugar donde se escuchan estos sonidos. En los alrededores de la ciudad vieja de Jerusalén, y especialmente cerca de la puerta oriental, los testigos afirman que el sonido se vuelve más fuerte y definido, como si estuviera centrado en torno a esa antigua muralla. No es agudo ni caótico, sino profundo y resonante, a menudo comparado con el sonido de un shofar, un instrumento asociado desde hace mucho tiempo con momentos sagrados en la historia bíblica. No se ha confirmado ninguna fuente identificable. No hay aeronaves, ni altavoces, ni actividad visible que pueda explicar tal fenómeno. Sin embargo, se han recibido informes simultáneos de múltiples lugares que describen sonidos casi idénticos que resuenan en barrios y valles. Algunos los han oído mientras rezaban, otros mientras caminaban en silencio. La coherencia de estos testimonios ha suscitado interrogantes que van más allá de la explicación ordinaria, especialmente en un lugar donde la historia y la profecía están tan profundamente entrelazadas. En las Escrituras, el sonido de la trompeta conlleva un significado que nunca es casual. A menudo se vincula con momentos en que el cielo se une a la tierra, cuando Dios revela su presencia, o cuando se avecina un punto de inflexión. En el libro del Éxodo 19, cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí, el acontecimiento estuvo acompañado de truenos, fuego y un poderoso sonido de trompeta que hizo temblar al pueblo. No era simplemente un sonido, sino una señal, un anuncio de que algo sagrado estaba ocurriendo, algo que escapaba al control humano. Este mismo patrón se repite en el Nuevo Testamento. En la primera epístola a los Tesalonicenses 4:16, el regreso de Jesucristo se describe con notable claridad. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. La trompeta, una vez más, no es un sonido de fondo, sino una declaración. Anuncia la llegada. Marca el momento en que lo prometido comienza a cumplirse. Al comparar estos pasajes con lo que se informa hoy, la conexión resulta innegable. Independientemente de si se interpretan estos sonidos como naturales o no, su simbolismo sigue siendo poderoso. Un sonido parecido al de una trompeta cerca del lugar vinculado a la profecía, la puerta oriental, alineada con el Monte de los Olivos, conlleva un significado que va más allá de la coincidencia. Invita a la reflexión, no al pánico, a la conciencia, no a la suposición. Porque a lo largo de las Escrituras, los movimientos divinos suelen ir precedidos de señales sutiles, que algunos pasan por alto fácilmente, pero que otros reconocen de forma inconfundible. No todo sonido es un mensaje, pero no todo mensaje es obvio. Y en un mundo ya marcado por la incertidumbre, el conflicto y el cambio, momentos como estos nos recuerdan algo más profundo, que la historia, tal como la describe la Biblia, avanza hacia su cumplimiento. La pregunta, entonces, no es simplemente qué se escuchó, sino si estamos escuchando. Porque si la trompeta en las Escrituras anuncia el regreso de Cristo, entonces cada eco, real o simbólico, se convierte en un recordatorio de esa promesa, no en un llamado al miedo, sino en un llamado a la preparación. No fue un final, sino un comienzo. En los días siguientes, el fenómeno no se desvaneció, sino que se intensificó. Lo que comenzó como un sonido pronto dio paso a algo aún más sutil, pero igualmente inquietante. Comenzaron a surgir informes de una fragancia que se extendía por el aire cerca de la puerta oriental de Jerusalén. Al principio, solo unos pocos lo notaron. Un aroma tenue, delicado, pero inconfundible. Pero poco a poco, más testigos comenzaron a describir la misma experiencia. No había ninguna fuente visible, ni incienso quemado, ni ceremonia, ni explicación. Y sin embargo, el aroma era inconfundible, dulce, cálido, irreverente, no artificial, no accidental. Quienes lo percibían a menudo
se detenían sin saber por qué, como si el aire mismo hubiera cambiado. Algunos describieron una sensación de calma, otros una silenciosa admiración, como si hubieran entrado en algo sagrado sin previo aviso. Lo que lo hizo aún más sorprendente fue su alcance. La fragancia ya no se limitaba a la zona inmediata de la puerta. Comenzó a tener repercusiones en diferentes partes de la ciudad, cerca del monte del templo, a lo largo de las calles circundantes, e incluso llegó a lugares donde no se podía rastrear ninguna conexión con la fuente. Era como si algo invisible se moviera por Jerusalén, llevado no por el viento, sino por un propósito. Para quienes conocen las Escrituras, el significado de tal aroma encierra una profunda trascendencia. En el libro del Apocalipsis 8 al 4 está escrito: el humo del incienso, junto con las oraciones del pueblo de Dios, subía delante de Dios. En la antigüedad, el incienso no era simplemente una fragancia, sino una ofrenda. Simbolizaba la oración que se elevaba, la presencia que se acercaba, una conexión entre el cielo y la tierra. Y así, surge de nuevo la pregunta: si el sonido era una señal, ¿qué significa el aroma? Porque en las Escrituras, cuando el incienso impregna el aire, suele significar una sola cosa: algo sagrado está ocurriendo. Entonces, como si el sonido y el aroma no fueran suficientes, el propio cielo comenzó a llamar la atención. Durante la temporada de la Pascua, cuando miles de personas se habían reunido en Jerusalén para orar y recordar, surgieron nuevos informes, esta vez no desde tierra firme, sino desde lo alto del monte del templo. Los testigos comenzaron a registrar luces inusuales que aparecían en el cielo nocturno. No eran destellos ni aeronaves, sino orbes luminosos, suaves, radiantes y silenciosos. No se comportaban como nada conocido. Algunos permanecieron suspendidos en el aire durante largos instantes, inmóviles, a pesar de estar a la intemperie. Otros se desplazaban lentamente, para luego acelerar con repentina precisión, formando patrones que parecían deliberados en lugar de aleatorios. No se oía ningún sonido de propulsión, no había ninguna señal de calor visible, ni rastro de tecnología que pudiera explicar fácilmente lo que se estaba viendo. Las luces aparecían, se movían y desaparecían. Lo que inquietó a muchos no fue solo su presencia, sino su formación. Varios testigos describieron movimientos geométricos, círculos, líneas y trayectorias triangulares que se repetían con regularidad. Algunos incluso afirmaron que, durante breves segundos, las luces se alinearon formando figuras que se asemejaban a símbolos o letras antiguas, aunque ninguna imagen permaneció el tiempo suficiente para confirmarlo con claridad. Otros hablaron de algo aún más difícil de explicar: una figura radiante visible solo por un instante, que aparecía dentro o por encima de la luz antes de desaparecer de nuevo en la oscuridad. Las interpretaciones se dividieron rápidamente. Algunos creían que se trataba de señales divinas, mensajeros celestiales, sutiles recordatorios de que el reino espiritual no está distante, sino que está activo. Otros advirtieron sobre el engaño, citando 2 Corintios 11:14, que advierte que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Desde esta perspectiva, no toda luz es verdad. Algunos pueden imitarla. Y luego están quienes no ven ni confirmación ni negación, sino misterio, algo aún incomprensible más allá de la explicación actual. Sin embargo, las propias Escrituras reconocen un conflicto más profundo detrás de lo que se ve. En el libro del Apocalipsis 12, se describe una guerra no en la tierra, sino en el cielo. Y, ante todo, una lucha invisible, pero real. A veces, esa realidad invisible parece presionar contra el mundo visible, dejando tras de sí momentos difíciles de explicar. Así pues, la pregunta sigue abierta. ¿Son estas luces una señal, una advertencia o un reflejo de algo que ocurre más allá de nuestra percepción? Porque si los cielos mismos comienzan a responder, si aparece luz donde no debería haberla, entonces sugiere que algo más grande se está desarrollando. No solo en la tierra, sino también más allá de ella. Y en una historia donde se ha escuchado sonido, se ha percibido aroma y ahora ha aparecido luz, el patrón comienza a parecer menos una coincidencia y más una convergencia. Una convergencia que apunta hacia algo que se aproxima. Todos estos momentos, el sonido en la noche, la fragancia en el aire,
la luz en el cielo, el movimiento en la piedra, no existen de forma aislada. Se acumulan. Señalan, conducen hacia algo que ha esperado mucho más tiempo que cualquier generación actual, porque la puerta oriental nunca ha sido simplemente una estructura, ha sido un umbral. Durante siglos ha permanecido sellada, inmutable, inamovible, como si estuviera sostenida por algo más que piedra. Reinos han surgido y caído a su alrededor. Imperios han dejado su huella en la historia y han desaparecido. Y, sin embargo, la puerta ha permanecido, no abierta, no rota, sino a la espera, no como una barrera, sino como una pausa, un instante suspendido en el tiempo hasta que llegue algo más grande. Y ahora empiezan a aparecer los cambios más sutiles, no un colapso, no una destrucción, sino un movimiento, sutil, medido, casi contenido, como si la puerta misma no estuviera fallando, sino respondiendo. Porque en las Escrituras, cuando Dios se prepara para actuar, rara vez comienza con un espectáculo. Comienza con la alineación, con patrones que se repiten, con señales que parecen pequeñas, pero que encierran un significado eterno. Cuando las aguas se separaron en tiempos de Moisés, no fue por caos, sino por una orden. Cuando cayeron las murallas de Jericó, no fue por la fuerza, sino por pasos obedientes, silencio y el sonido de una trompeta. Cuando se quitó la piedra de la tumba de Jesucristo, no fue para dejarlo salir, sino para revelar que ya había resucitado. Dios no lucha contra lo que está cerrado. Él la abre cuando se cumple el tiempo, y la puerta oriental sigue ese mismo patrón. El profeta Ezequiel habló de una puerta orientada hacia el este, que permanecería cerrada porque el Señor había pasado por ella, y que no se volvería a abrir excepto para aquel designado, el príncipe, no por manos humanas, no por decisión política, sino por autoridad divina. Eso significa que la apertura de esta puerta no es restauración, es revelación, porque cuando se abra, no solo revelará un pasaje a una ciudad, anunciará que el prometido ha regresado. El mismo camino recorrido con humildad se volverá a transitar, pero esta vez no como siervo, sino como rey. Y las Escrituras no dejan lugar a dudas sobre ese momento. Zacarías habla del día en que sus pies se posarán sobre el monte de los olivos. Hechos nos recuerda que regresará de la misma manera en que partió. Y el Apocalipsis lo describe no como alguien que llega silenciosamente, sino como alguien que se revela fiel y verdadero. Por lo tanto, si la puerta se abre, no será un acontecimiento arquitectónico. Será un punto de inflexión en la historia, una convergencia de todo lo que se ha escrito, esperado y presenciado a lo largo de generaciones, porque esta puerta nunca ha pertenecido al pasado. Pertenece al momento en que el tiempo mismo se cumple. Y si lo que vemos ahora, estos cambios, estas señales, estos patrones convergentes no son aleatorios, entonces no conducen a la incertidumbre, conducen a ese momento, al umbral final. La pregunta ya no es si la puerta se abrirá. La pregunta es, ¿qué sucede cuando se abra? Porque cuando se abra, no pedirá atención, la exigirá, y todo cambiará. Visto de forma aislada, cada evento puede explicarse, descartarse o debatirse. Un sonido en la noche, un aroma en el aire, luces sobre la ciudad, sutiles cambios en la piedra antigua. Pero al compararlas, se empieza a perfilar una imagen diferente. No es caos, sino convergencia. Un patrón que se extiende a través del tiempo, conectando antiguas profecías, la historia registrada y señales actuales en una única narrativa en desarrollo. Esta no es la primera vez que se observa tal alineación. En tiempos de Noé, la advertencia llegó mucho antes del diluvio. El cielo permaneció despejado. La vida transcurría con normalidad, pero bajo la superficie ya se estaban gestando los preparativos. En tiempos de José, la hambruna se manifestó en sueños antes de azotar la tierra. En los días previos a la caída de Jerusalén, el profeta habló cuando la ciudad aún se mantenía en pie. Las Escrituras nos muestran que Dios rara vez actúa sin antes revelar patrones, capas de señales que solo se aclaran cuando se ven en conjunto. Y ahora esas capas vuelven a aparecer. La puerta oriental fue sellada hace siglos. No fue casualidad, sino que se ajustó a una profecía pronunciada mucho antes en los escritos de Ezequiel.
Lo que fue clausurado por decisión humana se convirtió, con el tiempo, en la preservación de algo superior, una profecía que se mantuvo vigente. Y ahora, en estos días, comienzan a surgir señales, no de forma ostentosa, pero sí constante. Movimiento físico, sensibilidad espiritual, agitación global y una renovada atención hacia Jerusalén confluyen simultáneamente. Este es el patrón que Jesús describió. En el Evangelio de Mateo 24 a 33 dijo: «Cuando vean todo esto, sepan que está cerca, no una sola señal, ni un solo acontecimiento, sino todos ellos juntos». Y en el Evangelio de Lucas 21-28 añade: «Cuando comiencen a suceder estas cosas, levántense y alcen la cabeza, porque su redención está cerca». Lo que importa es el comienzo, porque los patrones no se forman al final, sino en el umbral. Jerusalén permanece en el centro de ese patrón. Siempre ha sido así, desde Abraham hasta David, desde el templo hasta la cruz, desde la resurrección hasta la ascensión. Esta ciudad ha sido testigo de momentos en los que el cielo y la tierra se encuentran. Y ahora, una vez más, la atención vuelve a centrarse en ella. No se trata solo de política, sino de alineación, de capas espirituales, físicas e históricas que convergen. Por lo tanto, la pregunta ya no es si existen señales, sino si las reconocemos cuando empiezan a alinearse. Porque las Escrituras nunca dijeron que sería obvio. Decía: «Ya verás». Y así nos quedan preguntas que no podemos ignorar. Si esta puerta no es simplemente de piedra, ¿qué ha estado ocultando todo este tiempo? ¿Son las señales que presenciamos meros sucesos naturales? ¿O son señales, movimientos silenciosos y proféticos que se desarrollan en tiempo real? ¿Por qué tantos acontecimientos en diferentes planos, espiritual, físico e histórico, parecen converger en un solo lugar? ¿Es una coincidencia o se trata de una cuestión de oportunidad? Porque a lo largo de las Escrituras, el momento oportuno siempre ha sido importante. No el tiempo humano, sino el tiempo divino. Momentos señalados mucho antes de que los comprendamos. Y ahora la pregunta se vuelve personal. ¿Estamos preparados para lo que viene? No solo informados, sino listos. No solo observar, sino discernir. Si este mensaje te ha conmovido, no lo ignores. Mantente despierto, mantente alerta, porque a veces los momentos más importantes no llegan con ruido, comienzan en el silencio. Gracias por acompañarme hasta el final. Si esto te abrió la mente, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartir, porque la historia aún se está desarrollando y lo que viene después puede ser más importante de lo que creemos.